En la entrevista de propuesta semanal se nos estrena una personalidad que vamos a ver que es interesante, porque es polifacético. Él es ingeniero civil, él es politólogo, pero también se ha especializado en materia de seguridad y es un articulista muy fino que publica tanto en el periódico Hoy como en el periódico digital Acento. Alfredo de la Cruz, bienvenido al programa. Espero que sea la primera de muchas ocasiones, al igual que también el telematutino. Muchísimas gracias, Ramón. Es un placer, de verdad. Un orgullo estar aquí en este espacio que sigo de hace tanto tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo. Hay un tema obligado, que es un tema de seguridad, que es el tema haitiano. El presidente el miércoles habló de manera contundente con el tema de las bandas y de la situación en Haití. El país está dividido con este tema, porque hay sectores que cuestionan medidas y pienso que la mayoría está de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno, pero ¿cuál es tu enfoque de la situación de Haití? Y si representa realmente un peligro a la seguridad de la República Dominicana. Pero antes, vienen ahí unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Industria Banilejas y Kenia, y que cae muy bien en este momento. Bueno, a mí me cae muy bien ahora mismo. Muchísimas gracias, Kenia. Y que de los amables clientes de sus hogares, los que nos ven a las 8 de la mañana, porque otros nos ven a la medianoche. Salud. Salud. Excelente en el punto. Mira, Ramón, esa es una pregunta muy interesante. Ya sabemos cómo llegamos aquí, vamos a contextualizar. Haití, una sociedad que se ha desintegrado. Ya tenemos bueno, ya ni siquiera podemos decir un estado frágil o fallido, como prefieren algunos llamarlo. Ya lo que tenemos allí es un estado en desintegración, porque ninguna de las instituciones funcionan. Y bandas criminalizadas, pues ya en una mezcla de narco mexicano, mara centroamericana y grupos paramilitares o guerrilla colombiana. Es como una extraña mezcla, pues estos grupos han tomado el espacio que tradicionalmente corresponde al Estado. Y esto, en términos militar, Haití no es una amenaza para la República Dominicana porque Haití no tiene ejército. La amenaza se da en otros ámbitos de la seguridad nacional, como son la seguridad identitaria, la seguridad laboral, la seguridad sanitaria o incluso la seguridad medioambiental. Esos sí son ámbitos que debe prestársele mucha atención, porque son los impactos en estas áreas pueden ocasionar graves peligros, no solo en el presente, sino a las futuras generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos. Perdón, qué bueno que tú puntualices eso, Alfredo, porque no lo había escuchado de nadie, porque el único riesgo que se le ve es la migración. Pero no se ve el tema del medio ambiente porque ellos depredaron Haití. Así es. Y lo están haciendo aquí. De hecho, Haití, cuando tú lo analizas en todos los ámbitos, por donde quiera que tú lo ves, es una catástrofe. Haití, un país que tiene menos del 5% de capa boscosa. Entonces, eso te dice que hay un problema de alimentación potencial. Bueno, y tomando en consideración que no hace tanto el expresidente estadounidense Bill Clinton hizo una especie de mea culpa al decir que en su administración cometió un error y presionó al gobierno haitiano a quitar los aranceles a la producción agrícola, a la arrocera específicamente, lo que destruyó el aparato productivo. Haití producía su arroz, pero a partir de Bill Clinton, la presión en su presidencia, al quitar los aranceles al arroz que venía de Estados Unidos, pues el aparato productivo haitiano se desmoronó en ese sentido, y hoy Haití
no es capaz de producir arroz, nada, porque eso se destruyó. Entonces, cuando vemos la poca capacidad que hay, o nula que hay allí, eso te dice que este país en cualquier momento, ya con esta crisis humanitaria que tiene dos opciones. O se lanza al Mar Caribe o se lanza al lado que tiene continuidad territorial con el Estado Dominicano. Y obviamente es lo más lógico que trate de cruzar la frontera, donde hay continuidad territorial geográfica. Entonces, fíjate que eso es tan complejo. Mira cómo llegamos aquí. El señor presidente ha dado muestra de, creo que es el único presidente que en los últimos tiempos ha mostrado una sistematicidad con el tema haitiano, en los foros internacionales, pero también en lo interno. Se dice que hay en la frontera una gran cantidad de soldados, más de 10,000 soldados, pero ojo con esto. Si tú tienes una estampida de ciudadanos hambrientos que vienen de aquel lado, harapientos, unos desgraciados que lo único que traen como alma es hambre, hay que ponerse en el lugar del soldado. Tú tienes un M16, ahí le vas a disparar a uno, a un... No, porque es que si le dispara a la comunidad internacional uno cae arriba. Entiende, ahí es que Polonia mató unos cuantos en la frontera con Bielorrusia y lo defiende la Unión Europea, para nosotros nos cae la comunidad internacional. Llegamos a otro arista del problema. Realmente la importancia, independientemente del color político, yo pienso que es momento de los mejores hombres de este país ponerse del lado del presidente en esta campaña que no tiene color político, sino que se habla de la dominicanidad, de los intereses nacionales. Por ejemplo, acaba de citar un ejemplo muy importante. Polonia, a través de Belarus, están entrando o intentando entrar a la Unión Europea ciudadanos de diferentes puntos de Asia y de Medio Oriente, ¿verdad? Esa gente, con el frío que está, hay personas que han muerto ya por la baja temperatura, la hipotermia y el hambre, y otros, murió un sirio por asunto de una enfermedad, pero nadie dice nada. No. Ahí no hay ONU, ahí no hay American Rights, ahí no hay nada. Sin embargo, República Dominicana, que tiene una carga pesada de hace tiempo, está sola e inerme ante la comunidad internacional. Claro, lo cual es resultado de una serie de errores históricos que hemos cometido con nuestro servicio exterior, donde muchas veces ha primado, es que hablando de una cosa surgen otros temas, donde muchas veces ha primado más la colocación por retribución política que por la preparación o la capacidad del individuo a desempeñar la función. Y muchas veces en organismos internacionales hemos sido la vergüenza internacional por las posiciones muchísimos embajadores, muchísimos... ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces tienes en posiciones a personas que ni siquiera han estudiado relaciones internacionales, ni saben nada de diplomacia. Entonces, en eso, pero tampoco conocen nuestra historia nacional. Y en esos foros internacionales muchas veces se quedan callados y asisten más para buenos vinos y buenos pescados, buenos mariscos, pero no para defender el interés nacional. Entonces, por eso es que cuando toca el momento de defender, recibimos estocadas. ¿Por qué? Porque no ha habido una manera sistemática de nosotros asegurarnos un servicio exterior profesional y acabado, claro, con contadas excepciones, porque hay muy buenos, me consta, tengo buena relación de amistad con algunos muy buenos, entre los cuales puedo citar un amigo común que tenemos, don Ernesto Iván Gatón, mi amigo, que nos enorgullece en Europa y en Asia cada vez que habla. Pero en fin, volviendo al tema, entonces nosotros no hemos sido capaces de defender todo lo que hemos hecho en solidaridad con nuestra hermana nación, que la tenemos ahí, y como dice Chile en colapso, siempre que haya dos naciones donde una se desarrolle más,
la menos desarrollada va a mirar como una opción la más desarrollada. Entonces, eso no lo para nadie, el intento de ciudadanos haitianos de emigrar aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues sencillamente, en este momento que por fin ya todos lo ven, y una buena seña del señor presidente es que ha llamado a las diferentes fuerzas políticas de la nación. Fíjese que el día pasado tuvieron una reunión con más de 30 fuerzas políticas, donde vimos a nuestro amigo Pelegrín. Los Vinchos tienen 30 o 40 años hablando de esta situación que estamos viendo ahora. Y a mí me gustó, de verdad, le escribí estos días a Pelegrín, me gustó ver que el presidente llamó a todos. Y de hecho... Son tan radicales que le entraron a Leonel Fernández en las redes. Algo inaudito. por lo de las embarazadas. Algo inaudito. Yo veía anoche, veía los tweets de Pelegrín y de este señor Tavera, que estuvo en migración. Yo me sorprendí. Pero eso muestra consistencia y muestra coherencia. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hablado de que se hace necesario, en nuestro canal de YouTube constantemente hablamos de eso y decimos que en este momento la República Dominicana debería de conformar un equipo, no de relación, sino una especie de lobismo, porque como está tan complejo la situación, el escenario internacional, puesto que, mira, lo vimos el día pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China se oponía a la prolongación por un año que planteaba Estados Unidos de mantener la oficina que tiene en Haití. Bueno, dado que como Haití apoyó Taiwán, y sabemos la política que tiene China, pero al final se aprobó la extensión, no un año como quería Estados Unidos, pero tampoco 6 meses como quería China. Se ha extendido por 9 meses, que concluye en julio del año 2022. Pero entonces nosotros hemos propuesto que el gobierno dominicano forme un equipo de lobistas, no para inmediatamente trabajar en Naciones Unidas, porque sabemos que ahora mismo hay repulsión por esa idea, pero sí en América Latina conseguir adhesiones, y por lo menos un intento que ya hizo el presidente dio buenos resultados. Tenemos Panamá, Costa Rica, tenemos Argentina, y de alguna manera México ha mostrado cierto interés. Entonces, sí, porque muchos de esos países han tenido, por ejemplo, en Chile, vuelto loco por 3.000 o 4.000 haitianos. ¿Sí? Ellos están viviendo en pequeña escala lo que estamos viviendo nosotros en gran escala. Bueno, en días pasados yo participaba en un debate de la BBC de Londres y me sentí indignado precisamente porque se hablaba de que el mayor número de haitianos fuera de Haití estaban en Estados Unidos. Entonces yo decía, pero es que no podemos desinformar así. El mayor número de haitianos fuera de Haití está en República Dominicana. Lo que pasa es que si nuestras estadísticas, y yo les decía, yo lo comprendo a ustedes, porque si nuestras estadísticas no funcionan, porque siempre se maneja la encuesta nacional de inmigrantes del año 2017, donde nadie se la creyó, donde hablaba que aquí había menos de 500,000 haitianos, y en el año 1986, la Organización Internacional para las Migraciones hablaba de que en República Dominicana habían 800,000 personas haitianos o de origen haitiano residiendo en República Dominicana. Eso en 1986. Luego tuvimos el terremoto del año 2010. Debe haber mínimo 2 millones. Bueno, en mi tesis de seguridad y defensa, cuando hice la maestría de seguridad y defensa, en el año 2015, en nuestra investigación, nosotros estimábamos que el número andaba entre los 2 y 2.5 millones de personas de origen haitiano residiendo en Santo Domingo. 2015. En el 2015. No había sucedido todavía el último terremoto, ni se había incrementado la crisis políticas con el control que tienen las bandas allá. Y bueno, luego de esto es que viene ese éxodo que estamos viendo en Latinoamérica, Brasil, Chile, que ahora ellos están sintiendo una minúscula proporción de lo que, como tú decías, llevamos aquí décadas sintiendo. Alfredo, y parte de la solución no es la construcción del muro físico y el muro tecnológico que se ha hablado que Israel está dispuesto a financiar. Mira, Ramón, todo el mundo acá y en diferentes partes del mundo hablan de la construcción de muros. Pero China duró siglos, cientos de años construyendo la gran muralla china para evitar que los bárbaros la invadieran, y al final los bárbaros invadieron China. No es
que el muro en sí sea malo, pero tampoco es una solución, no es la panacea, porque el muro es una herramienta que debe estar acompañada de otro. Claro, un muro con tecnología, y un ejemplo de ello es la experiencia que tiene Israel, aliado nuestro, pero también la experiencia de España en Ceuta y Melilla, en cuanto a tecnología. Pero, la intentan penetrar, pero hay una vigilancia que lo impide. Pero todo esto debe estar englobado en una política pública que nosotros no la tenemos per se conformada. Me explico. Cuando yo estudié seguridad y defensa, yo estudié becado en el INSUDE, que era el Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, del Ministerio de Defensa de República Dominicana, lo cual nos llevó a Washington, y luego después también estudiamos en la Universidad Complutense de Madrid en España, en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero nos encontramos con un problema. Esa institución le asigna a uno el tema de tesis, y tiene que ver mucho con la trayectoria tuya. A mí se me asignó el tema haitiano, y mi tesis era cómo la relación civil-militar podía ayudar a resolver la situación haitiana, para lo cual yo tenía que revisar la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de seguridad fronteriza dominicana. Y no había. Sorpresa. Cuando en los prolegómenos de la investigación, ve que me entero que ni tenemos estrategia de seguridad nacional, pero tampoco tenemos estrategia de seguridad fronteriza, por lo menos conformada, porque los elementos dispersos de la misma, es bueno que eso quede claro, sí existen, pero un documento acabado, conformado, no existe. Entonces, y si no hay un documento acabado, no hay estrategia. Exactamente. Porque no hay continuidad. Exactamente. Por eso nosotros hemos propuesto y seguimos proponiendo constantemente en cada foro que estamos la necesidad de la conformación de una estrategia de seguridad nacional. Pero también, lo cual conlleva una serie de estrategias conexas, la estrategia de seguridad fronteriza, estrategia de seguridad pública, estrategia de seguridad ciudadana, estrategia de seguridad ambiental, una serie de estrategias conexas. Entonces, podemos gastar o invertir todos los recursos que queramos en la frontera, pero mientras no nos aboquemos como Estado a conformar una estrategia de seguridad fronteriza con un marco de referencia bastante amplio, para no dejar nada a la casualidad y tener respuestas específicas para problemas específicos, porque la ventaja de las estrategias es que cuando se te presentan los problemas, tú tienes soluciones para ello. Y si no es la solución exacta, tú solo tienes que hacer ajustes. Pero si tú no tienes una estrategia, tú estás improvisando. Y como ingeniero... Por eso es que las empresas tienen planes estratégicos. Exactamente. Y las instituciones. Correctísimo. Y está escrito y están todos los pasos. Es fácil hablar contigo, porque tú eres ingeniero y tienes un pensamiento racional. Correcto, porque es que si no, entonces tú sabes lo que cuesta la improvisación. Entonces yo siempre digo que nosotros como país vivimos buscando 1000 maneras y una más de hacer las cosas de la manera que no funciona. Porque nada de esto es nuevo. En el apartado de seguridad, nada es nuevo, porque tenemos ejemplos exitosos por ejemplo, de diferentes países del mundo, no solo industrializados, sino del mismo nivel de nosotros. Entonces, sencillamente es ver qué ha funcionado en otro lugar y hacer las investigaciones adecuadas para ponerlo a funcionar en nuestro lugar. No hay que hacer grandes investigaciones por línea de investigación que sabemos que van a llegar al fracaso, porque muchas veces tenemos al frente de las instituciones, de las agencias, personas que su único know-how es que tienen 20 años en la institución. Ok, tú tienes 20 años ahí. Pero es el primer año repetido 20 veces. Exactamente, porque no hay sistematicidad, no hay conocimientos de lo que tiene la técnica hoy para enfrentar situaciones. Entonces, volviendo a nuestra región de fronteras, la primera línea de defensa de una nación no son sus fuerzas armadas, es la población que ocupa el territorio. Y en el caso nuestro, nuestra región de frontera, cada día más dominicanos la abandonan porque no hay condiciones para una existencia con un mínimo no hay condiciones. Entonces, al local, abandonar el lugar, pues la geografía es así, la ocupa los vecinos del oeste. Entonces, ahí es que tú tienes
que, por ejemplo, en el año 2015, cuando trabajaba en la investigación nuestra, la gobernadora de Dajabón nos decía en ese entonces que el 60% de las casas de Dajabón estaban alquiladas por nacionales haitianos. Entonces, no es que eso sea no es una situación problemática. ¿Por qué? Porque hay regulaciones, hay que cumplirse. Y cuando en una localidad tú tienes una inmigración que no necesariamente es documentada y te ocupa el 60% del alojamiento, entonces obvio que tú tienes un gran problema. Continuamos la segunda parte de la entrevista con Alfredo de la Cruz, que yo no le pongo título porque es que él es ingeniero, politólogo, experto en seguridad. Y yo quiero entrar a la parte de la policía por un artículo que tú publicaste en Acento que me gustó, porque lo comparto en parte, que es el tema de la creación de un fideicomiso para manejar las compras de la policía. Porque para nadie es un secreto, yo siempre lo he dicho, no hay un ex jefe de la policía que no sea rico, ni un ex ministro de la Fuerza Armada que no sea rico. Coincidencia, ¿eh? Porque sabemos lo que es la comisión, la goma, etc. Entonces, yo lo veo muy bien que eso pase a otra estructura múltiple que garantice que no haya comisiones. Lo que me preocupa es que entonces, ¿cómo se va a defender el jefe de la policía con el salario que tiene? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en las instituciones como el Banco Central y la Superintendencia, que la gente a veces saca los sueldos y tienen buenos sueldos porque son supervisores que deben de tener buenos salarios. Pero entonces, ¿cómo si tú le quitas las compras a la policía, tú vas a ser jefe de la policía con ese salario? Muy bueno. Porque el modelo del fideicomiso yo lo veo perfecto. Bueno, Ramón, mira, una observación. Y es bueno que tú le expliques a la teleaudiencia porque quizás no entienden lo que es el fideicomiso de la policía. Perfecto. Solo una observación. En este país hay demasiados expertos. Aquí cualquier persona lee 2 libros, 2 o 3 artículos de periódico y ya se llama experto. Yo prefiero que me digan analista. ¿Por qué? Porque eso tiene menos compromiso. Entonces somos analistas de temas de seguridad y de política internacional. Miren, el tema del fideicomiso, nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, lo vemos como muy positivo, a pesar de que tenemos políticos como el senador de Salcedo, Bauta Roja, que habla de la privatización de la policía. Pero eso no es así. Nosotros pensamos que esa acción del presidente de crear un fideicomiso para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional ha salvado la reforma de la Policía Nacional. ¿Por qué? Y hablo de esto porque constantemente en nuestro canal de YouTube, Alfredo en Directo, tratamos estos temas de seguridad constantemente y hemos atacado fuertemente el proceso de reforma. Últimamente hemos bajado un poco la guardia porque amigos nos han dicho, Alfredo, pero no ataquen tanto. No es que no son ataques, son sencillamente análisis de situaciones que no nos parecen. Y te confieso, Ramón, que mi opinión del proceso de reforma no iba bien. Y ahí está mi amigo Daniel Pou, mi amiga Carolina Ramírez. Carolina fue profesora mía y mi amiga personal. Y Daniel también, aunque a Daniel no le gusta que yo le diga profesor, le digo, coño, es que yo soy tan malo. Daniel y yo somos amigos de la adolescencia. Sí, él me dijo eso. Daniel es mi amigo personal, es un referente. Daniel, hay muchos temas que siempre lo discuto con él, porque es una de las personas del país que ha sido más sistémico en abordar el tema de reforma y transformación de la Policía Nacional. Él dice Nacional. ahora que está aliviado porque antes el único que iba a programa era él. Sí. Ahora hay más gente como ella, como Carolina, que va más a programas y le han permitido un descanso. Sí, hay un descanso en ese sentido, porque Daniel ha sido, y es muy bueno Daniel, está muy preclaro en esos temas. Pues ahora, bueno, el primer paso que dio el señor presidente fue el Poder Ejecutivo contratar a Carolina Ramírez, a mi amigo Daniel Pou y a Lilian Bovea, que son de la comunidad de seguridad y defensa del país, de la cual yo orgullosamente formo parte, como asesores de esa comisión de veedores que estaba coja. Ese es el primer paso que dio el gobierno dominicano, que yo vi muy positivo en ese proceso de reforma y transformación. Y ahora,
con el paso del decreto que crea el fideicomiso para la transformación y la profesionalización de la policía, pues se salva el proceso de reforma. ¿Por qué? Que ahí fue que hice la disquisición. Pues para nadie es un secreto que a lo largo de estos últimos 50 años, aquí hay familias que se han hecho multimillonarias manejando las compras de la Policía Nacional. Es más, hay empresas constituidas solo para eso. Así es. Esta comisión destapó, la comisión que está ayudando, acompañando el proceso de reforma, que aquí llegó a comprarse 500,000 de galones de gasoil y se sirvieron 300. Pero más aún, que la flotilla de vehículos de la Policía Nacional, cerca de la mitad está en manos de altos oficiales. Entonces, cuando tú creas este fideicomiso, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, el presidente vio que el problema que había adentro era tan grande que con la rapidez y que esto amerita no se iba a poder resolver tan así. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le saco el dinero de ahí adentro y ustedes van a encargar de lo que les corresponde, la política pública de seguridad pública, hacer cumplir su labor de policía. E incluso tú puedes ver, si de pronto la policía requiere 50 camionetas, exacto, pues ya no habrá ese problema, sino que el Consejo Superior Policial lo aprobará. Esto va al fideicomiso, que está compuesto por el ministro de Interior y Policía, me parece que el ministro de Finanzas, de Hacienda, sí, y 3 personas de la sociedad civil, los cuales pues, van a revisar eso, ven que vale, y bien, ellos decidirán si contratan la compra de las camionetas, si hacen un leasing o qué. Sí. Pero va a salir más barato. Va a salir más barato. Y ya esto lo ha hecho Honduras, que está cerquita. Sí. Entonces, ese es un punto que le quita esa tentación que hay siempre en la policía y que desmonta lealtades que están entre esos empresarios que venden, que son los que generalmente le piden, mira, yo quiero 15 o 20 policías. Sí. Y el jefe de la policía pues tiene que... Esos empresarios que más tienen que competir. Claro, usted quiere vender 50 camionetas que la policía necesita, usted va a tener que someterse a un proceso de licitación que va a estar vigilado por ese equipo que hay ahora que no tiene compromiso con lo que pase adentro. Entonces tiene que ser en las condiciones mejores para la policía, que es lo mismo que para nosotros los contribuyentes. Pero van a tener que mejorar los salarios en la policía de manera importante. Definitivamente. Porque a mí me dicen que un jefe de la policía gana con todo, como 200 y pico mil pesos. No más tienes que fijarte por el salario de un raso de la policía. Entonces de ahí tú pones de ejemplo que necesariamente, pero no solo en la policía, Ramón. Nosotros siempre hemos abogado. En la Fuerza Armada va a hacer un fideicomiso también. Sí, en muchos lugares. Porque aquí debe crearse, modificarse o crearse una ley de descripción de puestos y de salarios para hacer real los salarios. Porque, Ramón, ¿cómo tú puedes poner un gerente internacional, y tú lo sabes, de cualquier empresa internacional te cobra de salario base $7,000? Eso no tiene que ver con otras conquistas, pues, presentación, alojamiento, transporte, eso es otra cosa. Entonces, tú no puedes poner a un ministro, o en este caso al director de la policía, que maneja tantos recursos, con un sueldo que no sea justo. Es lo primero. Eso no significa que porque tú tengas un buen sueldo no vas a ser corrupto. No, pero ayuda bastante, porque le da legitimidad. Pero ayuda al honesto a que yo, por ejemplo, por eso siempre defendí los salarios en el área financiera y administrativa. Porque, bueno, ¿cuánto gana un vicepresidente de un buen banco? Exacto. Millones de pesos. Exacto. Tú no puedes pretender que el gobernador o el superintendente ganen 100,000 pesos, que ganen ni que menos que el presidente de la República. No, y encima de eso, que entonces te da legitimidad a ti como autoridad, como Estado, tiene más legitimidad para tú llamar la atención. Y esos procesos de vigilancia y fiscalización sí pueden ser efectivos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la justicia social, usted tiene un salario equiparable a la función que usted está realizando, claro, en principio. Y yo pienso que eso es necesario, que esta sociedad se aboque a esa petición de que hay que revisar los salarios de los servidores públicos. Alfredo, ya finalmente, vamos a decir que la reforma va a caminar. Yo tengo entendido que ya está casi listo el documento y que con el fideicomiso se arranque y que arranque bien. Ahora bien, eso es suficiente
lo de la policía para garantizar la mejoría de la seguridad ciudadana? Buena pregunta y ganchosa, Ramón. Y la última, pues ya, la conversación es interesante, el tiempo avanza rápidamente. Sí, eso fue de un gancho dominicano. Mira, países industrializados como España, el proceso de transformación de su Policía Nacional le duró unos 16 años. Pero un policía en España te puede ganar $3,000, incluyendo una serie de conquistas que tiene, hora extra y otra cosa, te puede llegar a $3,000. Entonces, para concluir el tema anterior, lo importante no es solo el salario, sino el paquete de conquistas que hay alrededor de esto. La reforma de la Policía Nacional no es solamente manejo de recursos y esas cosas, claro que no. Ya aquí vimos que en el 2016 se aprobó un marco legal que se creía que era la panacea y no lo era, porque elementos como la doctrina, llámele filosofía si usted quiere, mi amigo Giovanni Díaz le llama filosofía, pero a la doctrina de la institución, que en ese marco jurídico es un asunto que creo que tiene 1 o 2 párrafos. En otros países eso lleva 1, 2 o 3 tomos. ¿Por qué? Porque tú tienes, transformar una institución no es aumentarle el presupuesto y cambiar los nombres de los puestos, no. Es cambiar la cultura de esa institución, de cada uno de los hombres que la componen, pero también la cultura de la sociedad. Y en ese proceso, ahí viene la evaluación del personal, porque aquí hay muchos policías que están en la institución buenos, pero hay otros que no, que están porque un general, un coronel o un funcionario te mandó 10 personas, mira, méteme a esos muchachos, engánchame a esos muchachos, y su evaluación es la palabra de ese funcionario o ese general. No, esa labor hay que realizarla para depurar lo que se tiene y agarrar y trabajar con la parte sana. Pero ese es un proceso, porque es un proceso a mediano y largo plazo. Aquí hay personas que creen que transformar la policía es un asunto de 2 días. No, porque los policías dominicanos no son de Marte, del planeta Marte, ni son suizos. Son dominicanos con los mismos anhelos, las mismas frustraciones y las mismas necesidades. Entonces, la mayor parte de los ciudadanos dominicanos quiere 2 policías. Uno para que castigue a Ramón cuando lo hace malo, pero otro para que me dé un chance cuando Alfredo mete la pata. Entonces, eso conlleva un trabajo en la misma institución y en la sociedad. Y eso es un cambio de chi, es un cambio cultural. Y eso hay que atacarlo rápido, pero conlleva tiempo y trabajo. Las acciones que se van dando son las correctas. Y aunque muchos lo vean al paso, es porque debe ser así, porque hay hitos que son a mediano plazo y otros a largo, y se están haciendo. Pero entonces, mira por qué el fideicomiso de la policía es tan importante. Ahora tenemos un presidente que tiene la voluntad política de que la policía se transforme. Pero ¿y quién quita que el próximo presidente no sean esos sus intereses? Y tenga otra agenda. Pero ya el fideicomiso está ya a 30 años. El fideicomiso es a 30 años y obliga a los presidentes que vengan a ajustarse a eso. Podrá ser cambio de color, pero en el fondo la transformación está asegurada. Y ese es un proceso que necesita el apoyo de cada uno de los ciudadanos, porque sigue pensándose que la seguridad es asunto del gobierno. No. El gobierno del Estado coordina la seguridad, pero es responsabilidad de todos, de cada uno de los ciudadanos. Qué pena no tener más tiempo, pero yo pienso que el debut ha sido muy bueno. Te invitaremos al telematutino y con mucha frecuencia. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu participación y por esos juicios tan certeros sobre temas que son hoy del interés nacional y que están sobre el tapete. Muchísimas gracias, Ramón, gracias por la invitación y nada, un gusto para nosotros. Nos vamos a comerciales. Recordamos que esta entrevista, al igual que todas las entrevistas nuestras, está ahí, los comentarios están en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y en mis redes también. En menos de 2 horas estarán también los comentarios de la entrevista.